Ya habíamos visto las características fisiológicas como tal. Ya están las diapositivas, igual que se sea sobre la plataforma, que sea una tarea. El tratamiento contra el Helicobacter pylori y su actualización, porque creo que están llevando algo así, ¿no? Entonces ahí está su actualización del tratamiento nuevo, que ahora incluye bismuth. Entonces, ahora tenemos que empezar a hablar de la fisiopatología como tal, en la cual uno de los trastornos fisiopatológicos más comunes que vamos a tener son los trastornos de la motilidad en todas sus fases, es decir, tanto en la fase cefálica, en la fase gástrica y en la fase intestinal. Entonces, acá nos da dos parámetros que puede estar asociado con trastornos fisiológicos o cambios fisiológicos por NX motivo y trastornos como tal, ¿ya? Dentro de los cambios fisiológicos o alteraciones fisiológicas puede incluir muchas cosas, desde algo tan sencillo como que, no sé, ¿a quién de ustedes no tolera el picante? No tolera, o sea que si lo come, pues le causa, le empiezan a sudar y demás. Entonces, en esas situaciones nos puede llevar a trastornos de la motilidad también. Algo tan sencillo como alimentarnos con algo picante, con demasiada cafeína, con demasiada teína, con, ¿qué son estas bebidas? No vean TikTok. Con energizantes, etcétera, etcétera, ¿ya? Por el cual deberíamos entender que estos cambios, pues, dependiendo del cambio de la motilidad en la zona, va a causar alteraciones en la absorción, alteraciones en la secreción de moco, alteraciones en secreciones o células secretoras como tal, células hormonales, etcétera, etcétera. Mientras que, eso es fácil de entender porque ya hemos llevado. Mientras que los trastornos asociados con trastornos de la motilidad va a ir de arriba hacia abajo igual. La ataraxia, que es una de las principales, la dispepsia funcional, el dolor abdominal funcional, la enfermedad de Hirschsprung, la gastroparesia o gastroparesis, la pseudoobstrucción intestinal crónica, el reflujo, el vómito cíclico y el síndrome de intestino irritable, que varios de estas enfermedades los vamos a llevar en un momento, ¿ya? Entonces, los trastornos de la motilidad sí suelen ser constantes dependiendo de las características, si son fisiológicos o son patológicos, por el cual, aparte de trastornos de la motilidad, también tenemos que hablar sobre los trastornos de la secreción, que trastornos de la secreción pueden ir hacia ambos lados, hacia arriba y hacia abajo. Un aumento es lo más común, un aumento de la secreción de ácido clorhídrico, en la cual estos estaría asociado con trastornos tipo dispepsia, úlceras pépticas tipo 1, tipo 2, reflujo gastroesofágico, también trastornos de la secreción, vamos a hablar de trastornos diarreicos y alcalosis metabólica, por obvias razones, obviamente. Eso ya lo han llevado el anterior semestre, ¿no? Trastornos ácido-base. Han llevado el anterior semestre trastornos ácido-base, entonces saben cómo funciona la alcalosis metabólica en este espacio, ¿no? Todos los que han llevado conmigo me llevaban, así que no hay que. ¿Y los que no? Y los que no, pues repasan. Similar a lo que les decía hace un momento, los trastornos de la secreción pueden ir por múltiples causas, desde cambios fisiológicos, que les voy a mencionar. Cambios fisiológicos, lo interesante en un artículo referente a trastornos de la secreción gastrointestinal, se ha podido determinar que la actividad física, no ejercicio porque eso es diferente, la actividad física sí está asociado con una microbiota intestinal sana, y además un estímulo desde el eje central hacia toda la parte gastrointestinal para una regulación adecuada de las secreciones, ¿ya? A través de las células de las secreciones. Entonces,
a partir de esto, sí refiere que deberíamos tener una adecuada cantidad de actividad física. ¿Por qué no le puedo, bueno, supongo que es una pregunta adecuada, ¿por qué no le puedo decir ejercicio y tengo que decir actividad física? ¿Cuál es la diferencia entre actividad física y ejercicio? Salud. Los ejercicios en todo caso se refieren a actividades cotidianas, tales como caminar, tales trotar. En cambio, cuando hablamos ya de otro término, estamos utilizando un ejercicio, o sea, prácticamente conjunto de ejercicios más pesados, que requieran fuerza y todo eso. Ya, la actividad física puede ser dada desde cambios habituales, en la cual ya les había dado un ejemplo, creo a ustedes o a nosotros, un cambio de la actividad física para que empiece a estimular de manera positiva, puede ser si, no sé, mi minibús me deja en la Plaza del Estudiante o en el Prado, en vez de tomar otro minibús que suba la landadeta hasta acá arriba, puedo subir la landadeta a pie. Entonces, eso sí está asociado con actividad física. Cardio es actividad física. Si pasamos en el tercer piso y ya he subido la landadeta, ¿qué es lo que puedo hacer? Subir. Bien, subir las gradas. Entonces, en vez de hacer fila en el ascensor, ¿verdad? Entonces, lo que dice su compañera sí es verdad, mientras que el ejercicio está determinado la manera de aplicar los cambios de la actividad física, es decir, si yo quiero jugar fútbol, ¿qué tengo que hacer? Calentar, no necesariamente, pues sé que no puedo usar las manos, entonces la actividad principal va a estar asociada con las piernas, ¿ya? A menos que sea heavy y demás cosas, hay muchas variables. Si yo quiero hacer pesas, ¿qué necesito? Una zona donde sí tenga espacio y ciertas herramientas, no necesariamente las pesas como tal, porque hay mucha improvisación y lo cual es adecuado para hacer movimientos de fuerza, ¿ya? Entonces, eso es muy distinto. Acá podrían hacer ejercicios de fuerza. Sí, en teoría sí podrían, pero como no hay un espacio, pues sería un poquito en vano. Eso con cambios fisiológicos. Ya hablando de alteraciones, las vamos a dividir en alteraciones centrales, alteraciones motoras, alteraciones sensitivas, estas tres primero. En alteraciones centrales, en las cuales el potencial de acción no sea el adecuado, pues esta puede estar con la hiposensibilidad, en la cual los impulsos nerviosos a través de los cambios que detecta, que lo que puedo revisar, hay uno muy interesante que es alteraciones del ciclo circadiano, en la cual si se han desvelado demasiado tiempo, las señales cada vez se va disminuyendo, ya el potencial de acción llega hasta un potencial de umbral y se queda muy bajo a lo que en realidad debería llegar. Entre más su ciclo circadiano lo vayan alterando. ¿Qué es lo que ocurre en los colegas? De ahí he sacado ese artículo. En un artículo refiere que los trastornos de la secreción, entre más tiempo de turno hayan realizado, pues sí está asociado con alteraciones gastrointestinales, ¿ya? De repente tienen diarrea, de repente tienen constipación, de repente empieza una mayor cantidad de secreción de ácido clorhídrico, mayor cantidad de secreción de bilis o menor, etcétera, etcétera, a partir de estos procesos. Trastornos psicológicos, este sí es uno de los importantes porque a partir de, por si acaso, no es que, hoy me siento triste, seguro que el intestino va a cambiar, no funciona así. Significa trastornos psicológicos como tal, es decir, depresión, trastornos ansiosos, etcétera, etcétera. Estos sí podrían estar asociados con un aumento o disminución de la secreción. Entonces, como pueden apreciar, en todo el rubro de la salud ahora tenemos mucha correlación. Los psicólogos son una parte importante para que el paciente llegue a un puerto de salud como tal. Y la enfermedad de Parkinson, que eso ya lo habíamos llevado, pues también está asociado con alteraciones motoras y alteraciones de la secreción. Ya obviamente no es la sintomatología principal, pero se ha visto asociación para trastornos de la secreción.
Mientras que alteraciones motoras propiamente dichas a nivel gastrointestinal, pues la disminución de las ondas de altas de amplitud, que es algo, supongo que las voy a dibujar, no sé qué tan atrás están, aunque creo que en esa pizarra no veo nada, no veo. ¿A qué se refiere con esto? A esto. Si empezamos a tener alteraciones de estimulación inadecuada, es decir, que este primer impulso, una vez tenemos contacto con el quimo, kilo o lo que sea, tendría que sostener la capacidad de estimulación a través de la parte de neurotransmisores, ¿ya? ¿Por qué? Porque con el contacto del quimo, kilo, pues vamos a empezar también la estimulación hacia las células secretoras. Cuando este es muy bajo, pues podría estar asociado con una disminución de la capacidad de las células de secreción, ¿ya? Esto puede deberse igual a múltiples causas, alteraciones en el sitio gastrointestinal como tal, o alteraciones relacionadas con procesos inflamatorios. Incoordinación proximal distal, igual, las mismas ondas que deberían ir como si fueran una gran ola, en realidad hay un punto que se incrementa o disminuye abruptamente la capacidad del peristaltismo. Entonces esto también nos puede llevar a alteraciones de la secreción, disminución de la sustancia P como neurotransmisor, disminución de las células de Cajal, daño de las células de Cajal y alteraciones de las capacidades de absorción también. Mientras que las características sensitivas, principalmente relacionadas con el intestino grueso y el nivel del recto, hiposensibilidad rectal, alteraciones eferentes y distensibilidad rectal anormal, ¿ya? Lo interesante de esto es que el daño que podríamos tener asociado a esto principalmente es por constipación constante, ¿ya? ¿Por qué? El problema de tener constipación constante es que las heces fecales empiezan a ser demasiado duras y de un tamaño inadecuado por la acumulación que tenemos a nivel del recto, ¿ya? Entonces, voy a usar lo que decía uno de mis colegas, bueno, eran mis docentes, pero ahora somos colegas, pues lo que en realidad debería ser algo fácil, empieza a ser un parto para estas personas, ¿ya? Es muy complicado, bueno, empiezan con demasiada constipación. Entonces, esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque si esto es constante, va a empezar a darnos alteraciones sensitivas que va a afectar a todo el eje gastrointestinal y nos lleva a trastornos de la secreción, ¿ya? ¿Qué otra cosa podría ocurrir asociado con esto? Ya habíamos visto la parte aferente y eferente, a través de sus raíces nerviosas, también que tengamos algún daño puede llevarnos a estos trastornos que finalmente es una causa de trastornos de la secreción. Y algo un poquito menos común, creo, bueno, no sé, nunca he visto esa estadística porque supongo que no me interesa, que te metas cosas al recto. Entonces, si bien en los homosexuales, no estoy juzgando a nadie por ese caso, para los que están grabando, si bien en la comunidad homosexual es un poquito más frecuente, por obvias razones, porque el acto sexual lo hacen a través del recto, en realidad, eso sí, un subespecialista nos explicaba eso cuando estábamos en medicina del deporte. En realidad el acto sexual no causaría tanto daño, a diferencia de que te pongas cosas demasiado sólidas, es decir, no sé, objetos del día a día. ¿Por qué? Porque el pene no tiene una capacidad de erección lo suficiente para causar un daño, ¿ya? A menos que, no sé, estés bombeando ahí todo el día a cada rato, cosa que no creo. Porque después están peleando mis alumnos por sus poderosos 30 segundos, así que dudo mucho que eso ocurra, ¿ya? Pero lo interesante de esto es que no es exclusivo de la parte homosexual, sino que
También hay en parejas heterosexuales, ya sea el varón que, no sé, quiere hacer relaciones sexuales por el recto, o a la mujer prefiere hacer relaciones sexuales por el recto. Entonces, no suele causar tanto daño, pero sí puede estar asociada con un factor de riesgo para alteraciones sensitivas, ¿ya? Así que no se metan cosas a la cola, por favor. Nada. De ahí debería salir, no entrar. De ahí solo debería salir cosas, no entrar. Tiene que salir esos fecales y punto. Entonces, esto es fácil. La disbiosis, si bien nos pone características de los trastornos de la microbiota que podríamos tener, disminución de los lactobacilos, de las bacteroideas, aumento de enterobacterias, etcétera, etcétera. Lo general que ahora colocamos, que no me acuerdo en qué diapositiva, debe estar en fisiología gastrointestinal, la microbiota intestinal pues está asociado con un tipo de apetito, está asociado con justo todo este eje, que esto ya es una imagen de hace unos 2 años, y lo que les estoy hablando es de este año. Ya intuíamos que la microbiota intestinal tiene una relación para la capacidad de secreción a nivel gastrointestinal. Entonces, eso significa que, qué buena pregunta para ustedes, ¿cómo sé que mi microbiota intestinal es sana? No es que no, o bueno, mal planteado. Sería muy raro que alguno de ustedes no tenga microbiota intestinal. Tendría signos y sintomatología muy específica, ¿ya? Todos tienen microbiota intestinal. De algunos puede ser sano o puede ser poco sano, ¿ya? No alterado como tal, eso sería un trastorno. Ahí tendríamos un aumento agresivo de enterobacterias. ¿Cómo saben que tienen una microbiota intestinal saludable? A ver. Tal vez por las heces. No está mal, podría ser la capacidad de formación de heces fecales, podría ser una de esas. No está mal, hay algo un poquito más específico. Tal vez si no tuviéramos una microbiota normal en todo caso, estaríamos como tal, o sea, prácticamente la frecuencia con la cual tendríamos distintos tipos de patologías que requieren el intestino sería más frecuente en todo caso, o sea, infecciones y todo aquello. Ya, que me da infecciones de manera más recurrente, puede ser, pero hay un marcador, depende. Hay algunos sobre todo de mis estudiantes, que veo que se les cae su salchipapa y están alzándola ahí, no los ven enfermos todavía, así que depende mucho del contexto. En personas mayores de 30 años, sí, la microbiota intestinal es casi su factor de protección. En menores de 30 años todavía aguantan, que hacen su salchipapa del piso. Gases, la generación de gases. En teoría, eso muy interesante con la doctora Blanco, que es su sueño de la doctora Blanco, de la que yo sea cirujana, pues no quiero entrar a la cárcel, entonces por eso me negué rotundamente a ser quirúrgico. Pero hasta ahora hablamos, es una gran colega y es subespecialista en coloprocto, y justo la charla que tuvimos relacionada con medicina del deporte y coloprocto era que la microbiota intestinal, una de las maneras que podríamos determinar es los alimentos que consumimos y la capacidad de generación de gases. Todos los alimentos generan gases, sí, pero hay que ver, si no generas gases, eso también tiene que ser una llamada de atención. Si generas demasiados gases con cualquier tipo de alimento, entonces eso igual es una llamada de atención. Hay alimentos obviamente que generan más gases que otros, entonces eso tiene que ser una característica también de la microbiota intestinal sana, ¿ya? Sobre todo cuando consumen frutos secos y verduras. Si, no sé, comes un maní, qué sé yo, comes maní y de repente tu parte abdominal está como si estuvieras embarazado o embarazada,
algo hay que ver de tu microbiota intestinal. Lo bueno de la microbiota intestinal es que es muy fácil de regularlo a través de probióticos o prebióticos, dependiendo de la característica que tengamos con el paciente, ¿ya? Ambos se pueden utilizar, pero hay que determinar cuál es la manera correcta de abordar a este paciente. La microbiota intestinal, cada vez hay más y más investigaciones. Trastornos evacuatorios funcionales y trastornos evacuatorios estructurales. En funcionales, propulsión inadecuada, contracción inapropiada y ausencia de relajación. Esto me acuerdo y es muy fácil. En propulsión inadecuada, va a sonar horrible lo que voy a decir, pero es que no sé, nunca puedo encontrar la manera en la que la doctora lo explique porque es muy técnico. La propulsión inadecuada sería esa fuerza que ejerce al momento de salir las heces fecales. No debería ser como un torpedo y que todo esté manchado por si acaso, ¿ya? A eso se refiere. ¿Por qué? Porque eso significa que la presión que ejerce a nivel del recto cada vez es mayor. Entonces, a mayor presión interna a nivel del recto, entonces la propulsión va a ser igual, excesiva, ¿ya? Entonces, si hay una cantidad de aumento de presión a nivel del recto, entonces eso refiere que los esfínteres tal vez tengan alguna alteración. ¿Por qué? Porque no se han abierto ninguno de los esfínteres. Contracción inapropiada, igual, relacionado con el recto y los esfínteres. Si, no sé, me voy a acordar la patología, ahí ya me acuerdo. Lo más común de estos trastornos es en choferes, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué creen en choferes? La de contracción inapropiada. Porque, no sé, estás ahorita pasando con tu minibús haciendo tu ruta que tiene que ir hasta Cotauma. ¿Dónde hay un baño? Aquí un baño público en toda esta subida. Bien, entonces la mayoría de choferes, sea en la ciudad o sea afuera, que es afuera es 10 veces peor, aunque supongo que alguno optará a regar el árbol o estimular el que crezca el césped. Abono, exacto. Entonces, hacer contracciones, porque no sé, va a tener que estar ahí aguantándose hasta que llegue a un punto que él conozca donde puede ingresar al baño, también está asociado con alteraciones de los esfínteres. Entonces, trastornos evacuatorios funcionales nos puede llevar también a trastornos de la secreción. Y los estructurales son más trastornos anatómicos, trastornos de alteraciones anatómicas, el rectocele, la intussuscepción y el enterocele, ¿ya? Entonces, ahí hay que determinar solamente con coloprot, no hay mucho que se pueda ver, eso es quirúrgico. Lo otro sí podríamos evaluarlo desde un punto de vista médico general, pero los trastornos evacuatorios estructurales no. Si alguien quiere hacer coloprocto, que me parece como especialidad muy interesante, pero no sé, ver esas fecales todo el tiempo no me parece tan glamoroso, pero es muy interesante la subespecialidad, porque no hay muchos a nivel mundial. Creo que en Bolivia hay 5, la toda Bolivia. Entonces, coloprocto, si les interesa, es una gran subespecialidad. Ahora, lo interesante que refiere el libro, hay muchas enfermedades sistémicas, pero muchas enfermedades sistémicas que pueden causarnos alteraciones gastrointestinales secundarias, ¿ya? Eso significa que para solucionar mi trastorno gastrointestinal tengo que solucionar bien la patología base, ¿ya? La patología de base la tengo que solucionar. En este caso nos reporta trastornos hormonales asociados con enfermedad tiroidea, hipertiroidismo y hipotiroidismo, que nos puede llevar a trastornos de ácido clorhídrico, de SOAR, estreñimiento, trastornos de mala absorción, insuficiencia de la glándula suprarrenal, dolor abdominal, diarrea,
enfermedades paratiroideas, náuseas y vómitos, pancreatitis, enfermedad péptica, la diabetes mellitus, que sí va a ser una de las más frecuentes que nos da trastornos gastrointestinales, disfunción esofágica, disfunción gástrica, disfunción de los intestinos delgado y grueso, disfunción rectal, náuseas, vómitos, dolor abdominal, que cada uno de estos se explica el por qué nos lleva a esta sintomatología, pero es importante entender que para solucionar el cambio gastrointestinal hay que solucionar primero la patología base, ¿ya? Entonces, por eso el libro nos refiere a entender que hay un montón de trastornos sistémicos, porque esa es la característica de trastornos sistémicos, que nos pueden llevar a cambios gastrointestinales o signos de sintomatología gastrointestinal. Pero si yo, no sé, tiene reflujo gastroesofágico de embarazada y le doy omeprazol, que no deberíamos darle, le doy omeprazol, pues va a solucionar algo. No, porque bien, porque hay un aumento de presión del útero a nivel de la presión intraabdominal, y este aumento de la presión intraabdominal estimula la secreción del ácido clorhídrico. Entonces, si yo le voy a dar un omeprazol, va a ser en vano, como dice alguno de mis colegas, agua de mote. Entonces, es en vano, es como dar agua de mote. ¿Para qué le vas a dar? Todos los trastornos sistémicos, con estados de deficiencia de zinc, cáncer, enfermedad hematológica y trastornos reumatológicos, que este es uno de los más habituales. Tienen un montón de problemas estos pacientes. Trastornos metabólicos infiltrados, trastornos renales, trastornos neurológicos y trastornos pulmonares, aunque no lo crea, también nos puede llevar a efectos gastrointestinales secundarios. Qué bien. Ahora comenzamos lo fácil, creo. Ahí me quedan 3 horas todavía. Break, ¿no? Dime. Cuando dijo con qué podemos evaluar la microbiota intestinal, dijo gases, pero también no sé si estoy en lo correcto, creo que también de algunas sustancias que miden las heces fecales, como la sonulina, ¿eso igual funciona? En teoría sí, pero es muy inespecífico. Entonces, la microbiota intestinal podríamos valorar a través de sus alteraciones con su capacidad funcional, más que todo. Entonces, aunque ciertos alimentos tienen la capacidad de generación de gases por los microorganismos que tienen, por el cual los gases pueden ser un gran punto de inicio. Ya de ahí a determinar qué otros métodos podemos utilizar para determinar si la microbiota está bien o está mal. Sobre todo los que utilizan antibióticos. ¿Alguien más? Y me duele la cabeza, pero la parte externa Esa no se meta nada a la cola, por favor. se empieza a sudar porque Bueno, no sé, ya si es su gusto, ¿qué puedo hacer? Entonces, acalasia. Acá tenemos que ver el esfínter esofágico inferior, ¿ya? El esfínter esofágico inferior empieza a tener alteraciones en la cual puede verse en múltiples causas, una porque el origen es desconocido o hace pues esa palabra es idiopático. Idiopático, entonces no sabemos por qué carajos te puede dar acalasia. Hay muchas razones por las que te puede dar acalasia, entonces el número 1 de diagnóstico es idiopático. Pero ¿qué es lo que sabemos de la acalasia esofágica? Que el daño es en la cual el esfínter esofágico inferior tiene una incapacidad de apertura en el momento de aumento de presión a nivel del esófago, ¿ya? Por el cual, cuando hay un aumento de presión y el peristaltismo empieza a hacer su acción o la motilidad,
se debería aperturar el esfínter esofágico inferior, lo cual no ocurre en la calasia esofágica, ¿ya? Entonces, qué bien, tomen la imagen. Lo que les decía, la motilidad, pues nos va a llevar, esto sí lo puedo cortar, sí. Porque la otra forma. Lo que ocurre lo que es normalmente, tenemos la formación del bolo alimenticio, se apertura el esfínter esofágico inferior y posteriormente se debería cerrar, ¿ya? Eso es fisiología tal cual. Pero en la calasia, vamos a tener la característica de que a pesar de toda la característica inicial con la fase cefálica, no hay apertura del esfínter esofágico inferior. Entonces el problema de no tener apertura del esfínter esofágico inferior es que nos lleva al la primera sintomatología, que es la regurgitación. ¿Nosotros podemos regurgitar? No, ¿por qué? ¿Por qué? El peristaltismo ya esa es una buena lógica, pero ¿por qué también nos podemos regurgitar? ¿Cuál es la diferencia entre regurgitar y vomitar? Uno contiene alimento gástrico y Uno tiene ácido, el ácido gástrico y el otro no. Bien. ¿Cuál es cuál? El vómito contiene ácido gástrico, es alimento con ácido gástrico. En cambio, la regurgitación, como en animales camélidos, que tienen una bolsa especial en la cual el alimento que no ha sido masticado de manera adecuada lo pueda devolver y ahora sí puedan hacer el proceso de masticación, están rumiando y vuelva al intestino y ahora sí se puede aprovechar de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque si no hacen esto en los camélidos y otros animales, el aumento de la presión intragástrica es tan severo que los lleva a trastornos que incluso llegan a la muerte. Los humanos no, ¿ya? Por eso tenemos tantos esfínteres. Entonces, como el alimento no llega en contacto con el ácido clorhídrico, sí, el término correcto sería regurgitar, ¿ya? Que es la patología siguiente que vamos a ver, vamos a entender la diferencia. Entonces, ¿cuál es el problema de la regurgitación? El momento de la regurgitación puede ser que el paciente pueda sufrir una constipación por el momento. No tan habitual, es un poco muy caótico, pero podría pasar. Dependería de qué tan mal haya masticado. Pero podría ser una opción. ¿Cuál es el problema de que el alimento vuelva hacia arriba? Provoca acidez, No necesariamente, porque tenemos la característica de que no ha entrado en contacto con el ácido clorhídrico, solamente con células de secreción, ¿ya? Daño el epitelio. No necesariamente, porque el organismo no está con ácido clorhídrico. ¿A la placa nerviosa? Para ocultar motilidad normal posteriormente. Ya podría causar una alteración de la motilidad, pero algo más importante, puede pasar hacia dónde. Una broncoaspiración. Una broncoaspiración puede pasar hacia la parte respiratoria y puede causarnos un proceso de inflamación en la parte respiratoria. Ese es el problema de la regurgitación, ¿ya? Y que tengamos neumonía tóxica, ¿ya? Entonces ahí ya se este problema con la calasia. Pero lo interesante y el dato exacto que refiere el libro es que este trastorno, dependiendo de la característica, que según la literatura una de las causas puede ser daño del plexo mientérico. Entonces, como hay un daño del plexo mientérico, tiene esta incapacidad de apertura en esta zona y alteración de la motilidad. Puede tener hasta 1 litro de alimento en esta zona y puede estar asociado con fermentación del alimento. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que va a ocurrir y cómo podríamos
sospechar que este paciente tiene acalasia sin que haga la forma de diagnóstico que es el correcto. Bien, el aliento va a tener una característica de fermentado podrido, ¿ya? Si toma leche, imagínense lo horrible que puede ser. Pero es interesante cómo en la acalasia tenemos estas características de inhabilidad. Como su compañero decía, uno de los problemas que podemos tener es la alteración de la motilidad, y el problema de que no haya motilidad empieza a causar una dilatación esofágica, y ante la dilatación esofágica va a llevarnos a un trastorno de la motilidad severo entre más dilatado se encuentre, ¿ya? Entonces esto significa que la acalasia sí es una de los trastornos gastrointestinales que tenemos muy importante. ¿Cuál es el problema? No es tan habitual, ¿ya? No es tan habitual. ¿Por qué? Porque la causa es idiopática. La segunda, pérdida de neuronas a nivel esofágico asociado con el plexo meentérico, y también puede estar asociado con otras enfermedades. Así que hay que determinar qué es lo que ocurre en el paciente, qué sintomatología tiene: disfagia, regurgitación, dolor torácico, pérdida de peso. ¿Por qué pérdida de peso? Porque no puede comer. Entonces, todo lo que, o lo poco que está comiendo, pues en realidad no llega a la fisiología gastrointestinal normal. Todos son infecciones respiratorias, que esto es lo más peligroso que tenemos con la acalasia, ¿ya? Porque nos puede llevar a una neumonía tóxica. El diagnóstico: manometría esofágica, que tiene la capacidad de meter un tubo a este nivel y determinar si empieza a ejercer presión o tiene demasiada presión a nivel del esfínter, ¿ya? Que en teoría, una vez introduzcamos el tubo, se debería aperturar, lo cual no va a ocurrir. Entonces, es una manera. El número 1 utilizado por los colegas es endoscopía digestiva alta, es mucho mejor. El esofagograma paritado puede ser una opción, pero no sé qué tan frecuente sea el uso. Cualquiera de los tres nos puede llevar a un buen diagnóstico. El tratamiento, que esto es lo interesante, que igual refiere en el libro. Hay varios medicamentos para la reducción de estimulación a través de la parte aferente y eferente, pero hay una sugerencia muy interesante, que es el uso de toxina botulínica. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a un proceso de relajación y apertura del esfínter esofágico inferior. No sé cómo, la verdad, eso ya no me suena muy de especialidad. No sé cómo se aplicará la toxina botulínica en esta zona, pero está en el libro de Hammer, está en 2 artículos referidos, que puede ser una gran herramienta para la acalasia, ¿ya? Y lo que sí podemos utilizar, miotomía quirúrgica. En ese caso, pues ya el acto quirúrgico en pleno. Pero la acalasia es muy interesante. ¿Por qué? Porque tenía un colega que tenía acalasia y en él han hecho miotomía. Eso, esofagitis por reflujo. Preguntas de la acalasia. Nada fácil, ¿no? Qué bien. Reflujo gastroesofágico. El reflujo o la esofagitis por reflujo es todo lo contrario a la acalasia. ¿Por qué todo lo contrario? Porque el problema que tenemos es en el esfínter esofágico inferior, que puede abrirse de manera parcial o puede aperturarse de manera permanente mientras tenemos la secreción de ácido clorhídrico, en la cual pues el esfínter esofágico inferior, tal cual como una barrera, va a funcionar para evitar que justamente el contenido gástrico pase hacia el esófago. Pero en una esofagitis por reflujo tenemos el daño a nivel del esfínter esofágico inferior y podemos tener una apertura parcial en la cual, con un aumento de presión gástrica, se apertura y luego se relaja, se apertura y luego se cierra, o de que tengamos una apertura permanente mientras estamos con la capacidad de la motilidad a nivel gástrico, ¿ya? Uno es peor que el otro. Entonces, dentro de las causas que podemos tener, voy a
hacer zoom a esto. Tenemos que determinar qué cosas nos llevan al aumento de la presión y a la disminución de la presión a nivel gastroesofágico, ¿ya? Entonces, hay hormonas asociadas por un aumento de la presión a nivel con la gastrina, la motilina y la sustancia P. ¿Por qué sería importante determinar? Porque, como les decía, la apertura del esfínter esofágico inferior está asociado con un aumento de la presión gástrica como tal, o gastroesofágico. Entonces, estas hormonas podría ser, la alteración de estas hormonas puede estar asociado a esto. La disminución de la presión pues, puede ser una solución para la esofagitis por reflujo. ¿Qué otras causas tenemos? Agentes neuronales, agonistas alfa-adrenérgicos, agonistas beta-adrenérgicos asociados con la disminución de la presión. ¿Qué alimentos? Que esto es lo interesante. Y justo es el trabajo de México, que siempre me dio la curiosidad de por qué el gobierno mexicano nunca les hace caso. Después me dieron la respuesta con Perú también, que ahí están los dos trabajos de investigación. Entonces, los que nos pueden causar un aumento de la presión son las comidas altas en proteína y una reducción de la presión. La grasa, porque obviamente como no se puede procesar, va a tratar de que tengamos el siguiente paso hacia la fase intestinal, ¿ya? Pero lo interesante, el chocolate y la menta puede reducir la presión a nivel gastroesofágico, ¿ya? Pero tiene que ser chocolate. ¿Cuál es la característica para decir que es un chocolate? Bien, el porcentaje de cacao. ¿Cuánto tiene que ser para que se considere chocolate? Mayor a 65. ¿Más de qué? Más de 80% de cacao para que se considere chocolate. El Sublime y varias de estas que tienen las caseras aquí afuera No es chocolate. tienen entre 20 a 30% de cacao, entonces eso es chocolate. Falso. No es chocolate, ¿ya? Entonces es muy interesante esto y ahorita les voy a hablar del trabajo de investigación de México y de Perú que hicieron. Otras causas, y esto es algo que pude comprobar y maldita sea el docente que nos hizo hacer esto, pero entendí después, los antiácidos incrementan la presión. Entonces, en un paciente que tiene esofagitis por reflujo o en un paciente que ha consumido bebidas alcohólicas y ha comido posterior a la bebida alcohólica, estas dos sustancias incrementan la presión de manera fisiológica por la característica del alimento, ¿ya? Pero el antiácido va en contra del aumento de presión de manera fisiológica. Entonces, si tú estás consumiendo bebidas alcohólicas y comes comida muy pesada, principalmente asociado con comidas de proteína, y te metes un antiácido, la presión es tanta que vas a vomitar, que esa era una práctica que nos hacían hacer en fisiología cuando estábamos en la universidad. Entonces era con el tabaco, proteína y obviamente un antiácido. Entonces es efectivo. Lo que dice el libro sí se puede hacer. Háganlo ustedes. La próxima que se vayan de joda, después tomen un antiácido y van a ver cómo de repente van a tener ganas de vomitar. Metoclopramida también, que es un diurético, domperidona, prostaglandina F y el baclofeno. Mientras que otros como la teofilina, la prostaglandina E2 y 2, la serotonina, la morfina, la dopamina, pues estaría asociado con una disminución de la presión, ¿ya? Pero ¿qué es lo peligroso de esto? También su trastorno más común, que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿ya? Entonces, esa es la fisiopatología. Dentro de la fisiopatología, de las primeras causas que podemos ver es el retraso del vaciamiento gástrico, la frecuencia aumentada de las relajaciones transitorias con
Lesiones. esfínter esofágico inferior, incremento de la acidez, pérdida de peristaltismo secundario, luego de las relajaciones transitorias a nivel del esfínter esofágico inferior y el tono disminuido de este. ¿Ya? Entonces, todos estos nos van a llevar a una lesión esofágica inicial. Todos estos, en la cual vamos a ir por un proceso de retroalimentación constante entre a partir del proceso proinflamatorio con tejido cicatrizal y el esfínter esofágico inferior incompetente, que nos va a causar una lesión recurrente. ¿Y cuál es el problema de esto? Que nos puede llevar a una mayor estrechez, dolor, obstrucción, perforación o esófago de Barrett y posteriormente cáncer. Entonces, la esofagitis por reflujo es un problema, no es que ha sido, es un problema en países como México, ¿ya? Pero ¿por qué es un problema en países como México? Por el tipo de alimentación que tienen, el tipo de alimentación mexicana que es muy delicioso y adoro y vivo a México, adoro la comida mexicana, causa un retraso del vaciamiento gástrico, ¿ya? Ese es el gran problema que tenemos con la comida mexicana, causa un retraso del vaciamiento gástrico, entonces puede llevarnos a una alteración o una lesión esofágica inicial por alteración del esfínter esofágico inferior. Entonces, en México sí hemos empezado a ver problemas con, primero, gastritis, luego ERGE y ahora con esófago de Barrett, y ya en estos 5 años posteriores vamos a tener mayor cantidad de casos de cáncer gastroesofágico, ¿ya? ¿Y por qué ahora Perú entra dentro de esta categoría? Porque hay un trabajo de investigación que han hecho gringos. Irónicamente, esos dos trabajos de investigación los hicieron gringos en México y en Perú. Perú está no solamente es Perú, pero no sé por qué los peruanos están yendo de una manera más acelerada en comparación al resto de Latinoamérica. Están adaptando su alimentación propia a características turísticas, es decir, pollo frito, hamburguesas y demás, las adaptan a ciudades o sitios turísticos muy habituales. Entonces, para el turista es normal, obviamente, pero ¿cuál es el problema? Para el local no es su gastronomía habitual, entonces que es mucho más fácil de preparar y, no sé, mucho más barato, supongo, porque la comida típica de los países no es tan barata, digamos, en comparación a una hamburguesa en un puestito de aquí afuera, ¿no? Entonces, esta transición, ¿qué le dicen los mexicanos? No he olvidado que lo dicen los mexicanos cuando empiezan a haber demasiados extranjeros en sitios turísticos. ¿Qué? No es centralización, es otra palabra. No sé. Gentrificación. Gentrificación, gracias. Cuando empieza a haber gentrificación y empieza a haber alteraciones en sus alimentos, ¿qué es lo que está pasando en Perú? Aparentemente, no sé, ustedes me dirán si está empezando a ocurrir estas cosas, los que son de sitios turísticos me refiero. No que en mi calle, en Puno, ahora haya gringos, no. Obviamente, si donde yo vivo no hay turistas porque vivo en una zona que no es para turistas, entonces los que sí tendrían que decir si hay cambios en La Paz serían los de las calles de las Brujas y demás, que ahí hay un montón de turistas. Entonces, si hay gentrificación en esas zonas, pues obviamente hay cambios en características típicas de la región, que en teoría en toda Latinoamérica es lo que está ocurriendo, ¿ya? Ese es el problema. En México ya ha ocurrido y está ocurriendo. En el resto de Latinoamérica es algo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque tienen mayor poder adquisitivo. Entonces, pueden ir a un lugar, comprar ese sitio, volver al hotel y dices, no sé, el mejor ceviche hecho de carne gringa. Entonces, esos son tipos de gentrificación. Empiezan a adaptar cosas que sí les gustan a los extranjeros,
con cosas nacionales, ¿ya? A eso me refiero, esas mezclas que tienes, ¿ya? Ya no tu ceviche tradicional y que no sé qué, ahora tienes que adaptarlo a cosas que les gustan a los turistas. Eso es gentrificar, se va perdiendo la identidad del lugar. Entonces, en México ya ocurrió. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Enfermedades gastrointestinales. Tienen enfermedades gastrointestinales y que no se les quita. ¿Por qué? Porque a partir de que los turistas les parecía muy interesante todo el tema de comida picante y demás, pues han llegado a un nivel excesivo de exageración los queridos colegas mexicanos. Entonces, esto también ha sido una causa de que ahora le ponen picante absolutamente todo, que creo ya no hay nada que no sea o tenga picante. Entonces nos lleva a esofagitis por reflujo o enfermedad del reflujo gastroesofágico, y eso les va a ocurrir a ustedes, también a todos. ¿Por qué? Porque así funciona la economía, supongo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer desde un punto de vista de salud pública? No es tan fácil. Fácil es decir, no coman esa comida que te hace daño, pero si es barato y es delicioso, se lo van a meter por el arco del triunfo de su sugerencia. ¿Qué es lo que podemos hacer? Prohibir. ¿Qué? Ya, sugerir que la alimentación sea más en casa, pero también que vayan al médico por lo menos una vez al año a ver si tienen gastritis, lo que ahora se hace en México por si acaso, que vayan al médico para ver si tienen alteraciones gastrointestinales o gastroesofágicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los índices de cáncer sí están subiendo en México, cáncer gastroesofágico. Entonces tenemos un problema, mientras los gringos están más sanos, el resto está enfermando. Así que hay un gran problema con la esofagitis por reflujo. En Perú, supongo que por la cantidad de turismo empieza a tener gentrificación. Entonces, empieza a tener, les digo, no es que ya tienen gentrificación, porque en Chile ya tienen gentrificación, tienen en Uruguay, tienen en Argentina, y supongo que el siguiente país es Perú. Lo cual es bueno y malo, por si acaso. Bueno, porque atrae dinero; malo, porque pierden su identidad. Pierden su identidad como tal. O sea, es una mezcolanza. Una pregunta de esofagitis por reflujo. ¿Ustedes tienen esofagitis por reflujo? Tal vez. ¿Por qué tendrían esofagitis por reflujo? Por comer. ¿Qué está la ¿qué? Por comer. Ay, se cayó. La alimentación. Ya, la alimentación es uno de los problemas como tal. ¿Por qué? Porque comen lo que pueden, ¿no? Cuélgalo. Alguien va a almorzar a las 4 de la tarde hoy, no sé. Entonces, eso igual puede estar asociado con retraso del vaciamiento gástrico. Tienen que cuidarse, porque lastimosamente los colegas justo estamos frente a las dos enfermedades más frecuentes en medicina: esofagitis por reflujo y enfermedad acidopéptica, ¿ya? Las más comunes en el rubro de salud. Entonces, enfermedad acidopéptica, ¿alguien me dijo algo? La enfermedad acidopéptica, llamada así por la característica de un aumento de secreción de ácidos y de pepsina, ¿ya? Estas dos que están asociadas con la característica de lesión de la mucosa gástrica. Por eso el término correcto sería enfermedad acidopéptica, inclusive cuando hablamos de gastritis y demás, ¿ya? Lo cual me lleva a las 4 causas de gastritis. Hay 4 causas de gastritis. La número 1 y la más habitual en la mayoría de personas es alimenticio, ¿ya? Estás comiendo basura que estimula mayor cantidad de secreción de ácido clorhídrico, mayor cantidad de secreción de bilis, una reducción del vaciamiento gástrico. Entonces obviamente hay mayor lesión a nivel de la mucosa gástrica, ¿ya? Alimenticio. El segundo, que puede ser farmacológico, principalmente por el consumo de AINES,
no es el único por si acaso, ¿ya? Incluso hay algunos antibióticos asociados, por eso son gastrolesivos, asociados con estimulación ácido-péptica. Entonces, esa es la segunda causa. ¿En quiénes les puede dar gastritis farmacológica? Pacientes con enfermedades de base. Pacientes con enfermedades de base, ellos tienen que consumir, no ustedes. Justo me colocar antibiótico, tal vez por eso estoy con gastritis. No funciona así. La estimulación es mientras tengamos el fármaco, ¿ya? Entonces, no sé, si te has hecho colocar Triapen Forte y eso ha hecho que se eleve la secreción de ácido y toxina, no significa que tienes gastritis. Una vez pasa el efecto, pues todo va a volver a la normalidad, ¿ya? Pero en los pacientes que tienen enfermedades de base, tienen que consumir constantemente los fármacos, en ellos es diferente. Entonces en ellos sí pueden tener gastritis farmacológica, ¿ya? A menos que sean AINES, a menos que sean adictos a los AINES, que los hay por si acaso, porque para todo usan AINES, ahí sí hay mucha posibilidad de que tienen gastritis por fármacos, ¿ya? AINES son los más comunes, eso no lo olviden, está incluso en la actualización que les he mandado. Los AINES son los más comunes, sí, por supuesto, de los fármacos, pero no son los únicos, eso tenemos que recordarlo. Tercer lugar, Estrés. bien, gastritis por estrés, niveles altos de cortisol y niveles de concentración elevada de cortisol, si está asociado con un aumento de la secreción de ácido clorhídrico, por eso tenemos que determinar cuáles son las causas de secreción de cortisol. Son 3. ¿Cuáles? Fisiológico. No se dividen así. Bien. Físico, químico y mental. ¿Ya? Físico por 2 causas. Es fisiológico y patológico. En el fisiológico es normalmente por actividad física. En el patológico es traumatismos. Es decir, si yo me rompo la pierna, voy a tener un aumento de secreción de cortisol mientras me dure la lesión, ¿ya? En el químico o bioquímico es una disminución de la secreción de glucosa o hipoglucemia. Entonces, estos factores, si son constantes, por ejemplo, almorzar muy tarde, puede llevarnos a que sí puede estar asociado con un aumento del cortisol, ¿ya? Entonces, si hay un aumento del cortisol, puede estar asociado con gastritis por estrés. Y el mental, que la definición para la secreción de cortisol en un estado mental es estrés mental. Pero ¿por qué no? Es que, bien, no saber qué es lo que va a pasar, ¿ya? No saber qué es lo que va a pasar, o trastornos ansiosos, porque estrés, no sé, tu pareja te puede estresar, eso es normal, creo, cuando eres infeliz, pero eso no significa que tu cortisol empiece a liberarse, ¿ya? ¿Por qué? Porque a menos que estés engañando a tu pareja, se dará cuenta de que le manda un regalo a la otra. Técnicamente no, a menos que, no sé, les toque conmigo y digan, probaré Fisiopato 2. Ya estoy estresada. Porque mi primer examen me he sacado 0, eso sí puede ser un factor, pero la carrera en sí, no necesariamente. Yo entiendo que, no sé, en la mañana tienes que hacer tus cosas, vienes acá, no almuerzas, tienes que estar mamando la clase del doctor Ordóñez hasta las 4 de la tarde, y en la noche ya había dejado tarea el desgraciado, entonces voy a tener que estar haciendo tarea y tengo tarea para el día siguiente. Entonces técnicamente eso no va a tener un estímulo en la cantidad de secreción de cortisol, ¿ya? Entonces no debería, pero si tienes miedo a no saber si vas a salir de médico o ese tipo de cosas, eso sí es un gran estímulo para la secreción de cortisol, ¿ya? Entonces son diferencias que hay que tener. ¿Y la tarea para cuándo es? No sé, no he puesto ahí la fecha. No lo pueden poner un par de días más, doctor, para no estresarnos. Al 25 está, pero hasta las 11 de la noche, ¿no? Sí. Todo el fin de semana.
Vamos a volver a las 2 de la tarde. Pero vamos a llegar aquí a las 3:30. Vamos a estar cansados. No, ya 3, digamos, estamos. Y tienes toda la noche, es joven. Bien tiempo. Pero nosotros ya no. Sí. Ah, ya, está más largo. Break, Stop. Descanso para que muera, ¿no? Ah, ¿Qué? 40 minutitos, estoy cansado. ¿hasta qué hora? hasta las 4. Sí. 15 minutos de descanso. Ya. Coman algo, Dios mío.